Debemos intentar en este capítulo reconstruir el significado de la empresa de Cortés y responder a la pregunta de cómo ofreció su impronta a la relación de la monarquía con las nuevas tierras. ¿Cuál fue la experiencia de Cortés y por qué fue tan relevante para el devenir del Imperio español en América? Tras la muerte de Fernando el Católico en 1516, España conoció un periodo de transición. Viejas aspiraciones que habían irrumpido con Felipe el Hermoso y que deseaban ofrecer al reino una constitución, resurgieron a la muerte del rey católico. Muchos pensaban que el nuevo rey Carlos I, el futuro emperador, asumiría estas aspiraciones, respetuosas con la política de su padre. Sin embargo, la dudosa legitimidad de su reinado, la aspiración de Carlos al imperio y las exigencias fiscales que esto comportaba, así como la ambición depredadora de sus servidores flamencos, desorientó a los líderes del movimiento de los comuneros. Tras múltiples indecisiones, las ciudades declararon las hostilidades al nuevo mandatario imperial. Fue ese interregno, sin una autoridad clara en España, el momento que ofreció la oportunidad a Cortés para emprender su increíble proyecto. En efecto, Cortés no tenía autoridad delegada del rey para emprender una acción colonizadora por su cuenta y riesgo. Dependía de Diego Velázquez de Cuéllar, a la sazón, en 1517, adelantado de Cuba. Este ya había organizado varias expediciones hacia Yucatán y hacia Florida que habían traído noticias más halagüeñas de la existencia de pueblos más civilizados que los caribes de las islas. Sobre todo, la expedición de Juan de Grijalva recorrió la costa al norte de Yucatán y llegó al emplazamiento de la futura Veracruz. Entusiasmado por las alentadoras noticias de Grijalva, Velázquez encargó a Cortés que dirigiera la tercera expedición como capitán. Sin embargo, a última hora, Velázquez prohibió la empresa. Cortés decidió seguir adelante por su cuenta. Por la manera en que Velázquez se comportó con Grijalva, tenemos razones para asegurar que era un hombre suspicaz. Al parecer, se indispuso con él porque no había dejado ninguna colonia en el centro del Golfo de México. A pesar de todo, ignoramos las razones por las que deseó a última hora anular la expedición de Cortés. Es fácil pensar que éste tuviera el encargo de establecer por fin una base sólida en el continente y que Velázquez extremara las cautelas. Lo que hizo Cortés, en todo caso, no se entiende sin los antecedentes establecidos por los expedicionarios previos. Los barcos iban dirigidos por el mismo piloto, Antón de Alaminos. Era una expedición de continuidad. Siguiendo el camino conocido, Cortés se dirigió a Yucatán de nuevo, por donde ya había andado Córdoba y Grijalva. Entre los hombres de estas dos expediciones se había extendido el rumor de que había algún castellano entre los mayas, extraviado de las expediciones anteriores. Cortés se dejó llevar por la intuición de encontrar vivo a uno de esos castellanos perdidos. Desde el principio comprendió el valor fundamental de contar con un traductor. Iba a encontrarlo en la persona de Jerónimo de Aguilar. Para 1519 apenas nadie tenía el poder en España y Velázquez no podía hacer valer una gran autoridad. En todo caso, ya no se trataba de hallar el paso al Pacífico, se trataba de conocer México, el occidente de la tierra maya. Los indígenas señalaban hacia ese territorio como el lugar de una gran riqueza y poder. Cortés, por tanto, sabía hacia dónde tenía que dirigirse. Debía tener noticias de que era México su objetivo. Sin embargo, algo cambia en la estrategia de Cortés. Grijalva no se había atrevido a destruir ídolos
ni a convertir a los indígenas. Cortés, sin embargo, destruye estatuas mayas desde el primer encuentro. No solo quiere conocer la realidad que hay más allá de la costa, quiere transformarla. Sabe que se va a adentrar en un territorio extraño y algunos de sus capitanes que han servido en Italia conocen lo decisivo que es sembrar la fama, la reputación. Y él se dispone a aplicar el mismo método. Reputación es un concepto de comunicación y eso implica un lenguaje comprensible por el enemigo. Para hacer posible esa estrategia se necesitaba encontrar un traductor y se logró. Desde el primer momento, Aguilar traduce un mensaje a los nativos. Cortés viene en nombre del principal señor del orbe. Es un enviado de otro mundo. Es como si asumiera que sus conceptos son familiares a estas gentes, que pueden ser comprensibles para los nuevos pueblos. Y en verdad, estos lo entienden. Cortés ha regado de sangre Potonchán y ha dejado que se extienda su fama de guerrero. Es implacable. Antes de la fundación de Veracruz, en un acto nuevo de autonomía, ya han tomado contacto con él los emisarios de Moctezuma. En esos encuentros en los que los delegados toman dibujos de los españoles, Cortés controla lo fundamental, la traducción. Habla a Aguilar, que traduce al maya, y una nativa esclava, la Malinche, lo traduce al náhuatl. A miles de kilómetros, en España, encontramos una escena parecida. Los castellanos hablan al obispo Mota, en La Coruña, que traduce al ministro Chievre, que habla a Carlos, el rey. Estamos en un mundo de nuevas conexiones, de nuevos contactos. Pronto, Aguilar resultará innecesario. Marina, la Malinche, aprende castellano y es leal, vinculada afectivamente a los españoles, resentida con su viejo pueblo, mexica, que la vendió y la entregó al enemigo. Todo el saber de los aztecas es traspasado a Cortés. Ahora tiene toda la comprensión que necesita para dirigir su actuación. Entonces comprende que se abre ante él un cosmos político complejo, una ratio imperial, feudal, cuya lógica capta de inmediato, porque no es muy diferente de la europea. Es la lógica del sometimiento, de la prevención de toda rebelión de los sometidos mediante guerras sacrificiales, de unidades políticas forzadas, violentadas, de anhelos de venganza. Nada que no suceda en Europa, donde los sacrificios humanos se realizan en los campos de batalla, en otros altares. Cortés se mueve rápido y sabe que tiene que lograr algo, reputación. Para ello ha de derrotar a un pueblo contrario a Moctezuma, el de Tlaxcala. Lo necesita para acreditarse como director y líder de todos los pueblos enemigos sometidos a los mexicas, para enrolarlos en sus filas. Cuando con ayuda de los pueblos indígenas Cortés vence en Cholula, un decisivo aliado de Tenochtitlán, ya ha diseminado el mensaje central. Los enemigos de Tenochtitlán ya tienen un guía y los amigos de Moctezuma no están protegidos contra él. No solo se trata de la divisa divide y vencerás. La ratio imperial hispana, dirigida contra otra ratio imperial semejante, ofrece más bien protección a cambio de obediencia. Cortés actúa como Aníbal en la vieja Hispania. Los pueblos vencidos son incorporados a su hueste. Siempre en marcha, sus filas aumentan. Todo en un movimiento de emancipación avanza hacia la gran ciudad. A través de los volcanes
Todo resulta nuevo para estos pueblos, todo impresionante. La viruela siembra la muerte a su paso, pero eso eleva su reputación como jefe de seres de otro mundo. Cruzan las cordilleras y marchan sobre los volcanes ante el asombro de sus aliados indígenas. Los mensajeros de Moctezuma no pueden detenerlo, aunque le ofrecen presentes y regalos continuos. Una nueva guerra se prepara y los mexicas no acaban de entenderla. Ellos luchaban en campañas controladas, separando a los pueblos sometidos, destinadas a diezmar su población, a cobrar sus impuestos, a dejar clara su superioridad racial y religiosa. Ahora, una masa de pueblos indígenas, mezclada pero unida, avanza hacia la espléndida metrópolis, que hasta ahora se había sentido segura en el centro del antiplano, en medio de su inmensa laguna. Las autoridades mexicas cayeron en un estado de indecisión y de extrañeza. Insistieron en que Cortés regresara a la costa, pero cada vez que se lo rogaban, Cortés estaba más seguro de la debilidad del enemigo. Moctezuma no actúa de forma irracional, sino cauta. Sabe que la jugada será única y que todo se va a jugar a una carta, al todo o a la nada. Ha de medir muy bien sus movimientos. Lo que más le inquieta es esa marea de gente enemiga que se aproxima a la capital. Pase lo que pase en la batalla, será un antecedente fundamental. Nada volverá a ser igual en sus relaciones con los demás pueblos. Por eso no solo se trata de vencer, ha de vencer de tal manera que el imperio mexica sobreviva. Los mexicas intentaron ganar tiempo, comprar a Cortés con regalos, pero no podían arriesgarlo todo a una batalla en campo abierto, con unos hombres mitificados, con armas nuevas, que hacen la guerra para matar, no para tomar prisioneros, que han roto todas las reglas de la guerra ritual y que han enseñado a los pueblos aliados, tlaxcaltecas, totonacas, los de Cholula, a hacerlo también. Cuando Cortés llega a Tenochtitlán, ya va ganando una batalla que Moctezuma no sabe neutralizar. Cuando está a su lado, continúa una táctica de ganar tiempo y esperar la ocasión. Quizá quiere dar la señal de que Cortés ya es su amigo y sugiere a los tlaxcaltecas y demás enemigos que han hecho el camino en balde, que no habrá lucha, que han sido traicionados. Quizá así proyecten su odio contra Cortés, cambien de bando y marchen de nuevo a sus tierras. Si Cortés quedara desamparado, tendría que hacer lo mismo. El caso es que no lo sabremos jamás. Aquella jugada de lógicas imperiales tenía elementos que comprendían los enemigos, pero también elementos que no comprenderemos jamás. Un lento compás de espera comenzó a discurrir y los dos caudillos buscaron la ocasión de asestar el golpe mortal al otro. Cortés acumulaba tesoros, pero todavía existía la posibilidad de que solo quisiera llevarse las riquezas a España. Por su parte, el extremeño pensaba lo contrario, que la desmoralización de los mexicas crecería conforme la conducta de su rey resultara incomprensible. En esta sociedad formalizada, ritualizada, la violencia debía ajustarse a esquemas de actuación muy definidos. Los mexicas en esta situación inédita ya no tienen la iniciativa. Cortés goza del privilegio del conocimiento y de la traducción. Puede decidir qué comunica, qué oculta, cómo interpretar la religión del enemigo, sus creencias, la debilidad que forja la magia en el carácter mexica y en sus líderes. La Malinche le ha podido dar a conocer los rasgos antropológicos de los mexicas y él puede presentar lo más beneficioso de los rasgos de los españoles y de su lejano e ignoto emperador, o de su Dios,
que jamás lo abandona. De este modo, interpreta los mitos de los mexicas a su propio favor, y esa superioridad hermenéutica perturba los relatos legitimadores del imperio azteca, reforzado con la hueste de la expedición de Velázquez que debía de ponerlo y que finalmente supo integrar. Cortés regresa a la gran capital convencido de que ya no puede esperar más sin comprometer toda la empresa de la conquista. ¿Por qué no atacó Moctezuma entonces, cuando los españoles estaban divididos? Será siempre un misterio. Los hombres que Cortés ha dejado en la capital no pueden seguir con un juego que requiere la sangre de hielo. Las tensiones van en aumento también por parte de los mexicas, que ya no comprenden a su líder, Moctezuma. Al final, Cortés descubre las intenciones de los mexicas y se adelanta. De un modo u otro, Moctezuma muere, pero los españoles tienen que salir de la ciudad en una retirada espantosa. Cuando regresan a sangre y fuego con sus aliados indígenas, la ciudad se hunde en el caos. La insignia de la Virgen de Guadalupe se alza en el templo principal de la ciudad de Tenochtitlán. Con el tiempo, la divisa de los conquistadores será también la insignia de la independencia de los mismos indígenas levantados contra la corona española. El destino de América quedó sellado aquel día. El profundo mestizaje cultural que el tiempo forjaría tuvo como condición aquella destrucción radical del cosmos indígena de poder. Pero la gran capital imperial de los mexicas seguiría allí, dominando el futuro. De todo ello llegó a Europa el relato fantástico propio de un caballero que realizaba lo que desde antiguo se narraba en las novelas de caballería. La fama de Cortés fue una fama europea desde el principio. No hubo en Europa hacia él otro sentimiento que el de admiración por la hazaña de un caballero legendario. Los tiempos de la leyenda negra no habían llegado. Sin embargo, esa fama europea de Cortés sembró la inquietud y los celos por parte de la monarquía española, que desde ese mismo momento se decidió a no permitir la existencia de una alta aristocracia carismática en América.